Capítulo 1. El comienzo. Labiosa era la forma en la que aquel hombre articulaba sus palabras. Grandilocuencia emanaba desde su aliento, cada gota de saliva que gastaba en traducir sus pensamientos a palabras era perfecta, era precisa, era justo lo que no pueden efectuar las personas con frecuencia, era esa forma tan peculiar de saber cómo conmover e inspirar a los demás, era quizá demasiada la perfección en que lo hacía. Y es que aunque pareciera uno de esos discursos espontáneos, del momento, al menos para mí significaba el fruto del ensayo y la preparación, un discurso aunque bellamente emotivo e inspirativo, que reflejaba nobles causas de rebeldía puestas sobre bases dudosamente fijas a mi parecer, para cimentarlas y emerger en causas revolucionarias era quizá un producto del populismo. Me encontraba en el medio de una tribuna de personas, una enorme multitud amontonada en el centro de la plaza, prestando oídos fugaces y atención meramente indiscutible hacia discurso tan épico. Parece ser que el individuo tan labioso supo plantar bien las semillas del convencimiento dentro de su campo de mentes moldeables, pero yo que era la maleza en su agricultura y no pude conyugarme con mensaje tan sublime como aquel. Eran quizás sus bellas palabras las que no acabaron de convencerme. No acudí a la plaza para prestar atención cual buena oyente, sino que previamente ya me encontraba en el lugar efectuando mis propios asuntos y sin darme cuenta, estaba súbitamente sepultada dentro de una multitud de rostros a mi alrededor, aunque en realidad solo miraba sus nucas. Pronto tal discurso fue el ápice para levantar de golpe todo el volumen que transmitía la plaza. Pasó de estar casi completamente muda con unas cuantas palabras resonando a una enorme horda de gritos en símbolo del avivar el final de dicho monólogo, dicho discurso. Ni siquiera supe exactamente de qué hablaba aquel hombre, porque me encontraba perdida dentro del abismo en sus ojos tan azules y profundos. Pero sí sé que a partir de esa noche ya nada sería igual nunca más. Desde aquella noche las almas jamás se encontraron apaciguas otra vez, desde aquella noche la ira reprimida inundó las calles, los gritos resonaban cual música de fondo por todas partes. Desde aquella noche desfilaban los inconformes sobre el asfalto, desde aquella noche fueron las guerrillas las que surgieron, fueron los disturbios los que se alzaron y fueron las palabras de aquel hombre las que resonaban en boca de todos. No tengo plena conciencia de lo que ocurría a mi alrededor puesto que una repentina explosión sacudió mis tímpanos y acto seguido procedió a nublar parcialmente mi vista. Los ruidos y sonidos de las personas se escuchaban apagados, como si estuviesen siendo escuchados a través de un casco metálico. Un zumbido revoloteaba en mis oídos y algo que sí pude notar era la lluvia de las bestias de metal y fuego. Todos en la tribuna tomaban una entre sus manos y mientras yo observaba como una enorme mecha de fuego, una llamarada rizada de color carmesí y naranja inundaba la oscuridad de la noche y se miraba tan elegante como si de un ave fénix se tratase, envuelta por una nube de humo gris alrededor suyo. Era tan sublime que en vez de encenderse la llamarada en la oscuridad, la llamarada apagaba la oscuridad. Tenía miedo a morir. Una de las bestias cayó a mis pies y yo seguía tan aturdida y tan de vista nublada que apenas si distinguía el brillo metálico entre mis zapatos, además de que todo seguía tan borroso y el sonido tan quedo y tan apagado. Corrí como nunca antes, corrí impulsada por el miedo y el instinto, aunque corría tropezando torpemente entre las grietas del asfalto a causa de mi mala visión. Me sentí desorientada, desconcertada y tenía la sensación de no estar dentro de mi propio cuerpo, perdí la noción del tiempo y finalmente mi propia conciencia. Cuando la recobré aún era de noche, el cielo aún estaba oscuro pero no la ciudad. Me encontraba envuelta en un infierno carmesí. Todas las copas de los edificios ardían en llamas, o la mayoría de ellas. Y las que no, pronto lo harían. El calor recubría mi piel, esa sensación térmica. Me ardía la cara y los altos estaban tan encendidos que luz roja alumbraba mi cuerpo. No se miraban las estrellas, pero era por tan gruesa y tan densa nube de humo negro en el cielo. Pronto comencé a degustar un sabor salado entre mis labios, sudaba. Sudaba tanto por el miedo como por el calor tan latente y tan invernal.
Sentía como poco a poco iba recobrando en plenitud mis sentidos. De pronto mi vista ya no estuvo nublada y las llamaradas quemaban con tanta fuerza que sonaba a crepitar en todo el ambiente y ya no se escuchaba quedo ni apagado. Mi respiración se agitó y mi corazón se aceleró, corrí otra vez. Corrí en busca de un lugar seguro mientras observaba cómo corrían las demás personas también. Observé también las revueltas, cómo los hombres y sus armas entablaban discusiones físicas en contra de los uniformados, los de verde y los de azul. Caos. No existe una mejor palabra para describir mi entorno. Entonces comencé a reaccionar. Mis padres. Me grité a mí misma en el interior de mi cabeza mientras un gesto de susto se expresaba en mi cara. Me dirigí lo más rápido posible hacia mi casa, incluso robé una bicicleta porque, vamos, ante tal adversidad ¿a quién le iba a importar? Llegué, los disturbios no se habían extendido aún hasta mi vecindario, pero, pronto que lo harían. Llegué a advertirles, pero para mi sorpresa un vehículo militar se encontraba aparcado en el exterior de mi hogar. Corrí a la puerta y la abrí de golpe. Mamá, papá. Grité energéticamente al entrar en mi casa. Me dirigí a la sala y observé cómo dos militares armados le apuntaban a mi padre y a mi madre, quien lloraba desconsolada en el sillón, maldiciendo a los soldados. Acto seguido estos se voltearon hacia mí y uno de ellos me sonrió cínicamente. Sentí escalofríos. Inmediatamente a mi padre se le agrandaron los ojos del susto y gritó, no, a ella no. Y luego me gritó que corriera. Yo estaba paralizada por el miedo. Uno de los soldados se dio la media vuelta hacia donde yo estaba y mi madre gritó, déjala en paz, animal. Te odio David, ¿por qué tenías que ser tan imbécil? Luego de eso, lágrimas brotaron de los ojos de mi padre y continuó la insistencia de mi madre porque me fuera de ahí. Entonces uno de los soldados se abalanzó sobre mí y yo procedí a gritar lo más fuerte que mis pulmones lo permitían. Mi padre de inmediato pateó la entrepierna del soldado que se encontraba frente a él apuntándole y logró quitarle el arma a forcejeo, disparó y mató a aquel hombre. Entonces yo comencé a llorar entre gritos. El soldado que estaba sobre mí me soltó y comenzó a insultar a mi padre. Mi padre alzó el arma y el soldado levantó las manos al aire y mientras esto ocurría mi madre lloriqueaba a gritos tapándose la cara para no observar, no como yo que luego me quedé tan callada como asustada por el miedo. De pronto escuché a mi madre gritar David. Y entonces mi padre cayó desplomado hacia el suelo, y fue hasta que quedó boca abajo contra el piso que vi un enorme cuchillo enterrado en su espalda, y fue también cuando cayó que el arma se disparó por sí misma y la bala impactó el abdomen del militar que estaba frente a mí. Este se tiró al suelo de dolor y entonces vi como al soldado a quien previamente mi padre había disparado se encontraba con vida aún, a duras penas, casi muriendo, luego esterió un poco y finalmente perdió la vida. Mientras, un charco de sangre emergía de por debajo del cuerpo de mi padre y para estas alturas tanto yo como mi madre nos encontrábamos gritando y llorando al mismo tiempo que yo gritaba entre sollozos. Papá y mi madre vociferaban, David también entre sollozos, y de ruido de fondo se escuchaban los quejidos del soldado a quien el disparo había alcanzado por accidente. Como dije, tanto mi madre como yo nos encontrábamos consternadas gritando entre lloriqueos, pero repentinamente mi madre se quedó callada, su respiración se aceleró y la efectuaba por la boca, se desplomó sobre el sillón y sus ojos quedaron abiertos, mirando fijamente hacia adelante y revestidos en lágrimas. Tomé un suspiro y grité mamá. Y cuando traté de correr hacia ella el soldado que estaba quejándose de dolor me tomó por el tobillo y esto ocasionó que cayera contra el piso. Como pudo, el soldado se levantó y me apuntó con el arma que sacó de su funda mientras con su otra mano tocaba la herida en su abdomen. Yo fui gateando hacia atrás como cangrejo, retrocediendo mientras lloraba y entonces percibí una sensación cálida y húmeda en mis posaderas, volteé la mirada hacia atrás y pude observar el cuerpo tendido de mi padre apenas a centímetros del mío y también aquel enorme cuchillo en su espalda. En ese momento exploté en llanto y el soldado, que se encontraba a centímetros de mí, estaba a punto de jalar del gatillo. Pero entonces se escucharon los gritos de los revolucionarios que provenían del centro.
El soldado dijo, mierda, mientras se asomaba a cabeceos por la ventana de la sala detrás suyo, y a continuación hice algo que realmente no sé por qué lo hice, porque ni siquiera cruzó por mi mente hacerlo, no lo medité, no lo razoné, solo lo hice sin más. Creo que fue mi instinto. Tomé el cuchillo de la espalda de mi padre y lo clavé fieramente en la mano del militar que sostenía la pistola. Él de inmediato soltó el arma y sujetó su mano con la otra, gritó de dolor y luego me gritó hija de, pero justo antes de que terminase yo ya me encontraba de pie clavando el cuchillo en la carne de su pecho. El afilado cuchillo se hundió por lo menos a la mitad en ella y el hombre cayó tendido en el suelo con los ojos y boca abiertos, murió. Así como mi madre, a quien le había dado un infarto por el susto, el miedo, estrés y la ansiedad combinados. Procedí a correr desenfrenada hacia el cuerpo de mi madre, a abrazarlo mientras lloraba. Pronto aquel infierno se aproximaba hacia mi hogar, luz carmesí alumbraba el interior de mi casa y observé por la ventana cómo los insurgentes peleaban contra los soldados y los policías a base de explosiones y de las balas. Mi vecindario ardía y yo estaba sola, sin padre, ni madre, y lejos, muy lejos de cualquier familiar. Con todo el dolor de mi corazón subí a empacar ligeramente en mi mochila de la escuela, comida, bebida y ropa. Sea como fuere que habían acontecido los hechos, debía enfrentar una cosa y solo una cosa: estaba sola. Y era algo que de buenas a primeras debía aceptar. Además tenía un consuelo en que podía honrar la memoria de mi padre a sabiendas de que había obtenido la más noble de las muertes. Claro que en aquel entonces no estaba en conciencia de ello, me hallaba desconsolada y aterrorizada, como has de imaginar. Con todo el pesar del mundo procedí a abandonar mi hogar, evitando por supuesto morir entre las feroces batallas de los insurgentes contra la ley, y para serte honesta no tengo ni la menor idea de cómo es que no morí durante aquella noche.